Hola amigos y bienvenidos a este episodio en el cual vamos a comparar o mirar las profecciones anuales de algunos políticos argentinos. Tengo la idea de que este video o la intención por la cual hago este video es para ayudar a la gente que le interesa la astrología a comprender un poco mejor la técnica de las profecciones anuales. Yo ya hice todo un video acerca de las profecciones anuales, lo pueden buscar en mi canal de YouTube. O los que escuchan el podcast lo pueden buscar entre los episodios del podcast por Spotify. Las profecciones anuales es una técnica que básicamente lo que hace es dice que en cada año que uno cumple, a partir del día del cumpleaños, se activa una casa, ¿no?, astrológica. Entonces el año que uno nace es el año de casa 1, después el año de casa 2. Y también es importante porque el regente tradicional del signo, es decir, por esta técnica de profecciones, se transforma en lo que para los antiguos era el señor del año, ¿no? Entonces, en los años donde tenemos planetas más benéficos tienden a ser años mejores, y en los años donde tenemos planetas maléficos tienden a venir los problemas, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Y vamos a empezar, por supuesto, ya que estamos hablando de políticos argentinos, con el presidente de la Nación, Javier Milei. Y bueno, como podemos ver en la imagen, Javier Milei, que estoy usando obviamente la carta de Javier Milei, que tiene ascendente de Géminis. Hay algunos que lo dan ascendente Cáncer, pero para que tuviera ascendente Cáncer, en lugar de haber nacido el día 22 de octubre, tendría que haber nacido el día 23 de octubre, y él siempre festejó, porque esa carta le da el 23 de octubre a las 0 horas, ¿no? Es el 22 de octubre a medianoche, o sea, a las 0 horas del 23. Pero, o sea, digamos, yo considero que esa carta, como muchos otros astrólogos consideramos que esa carta es incorrecta. Esto nos da, más allá de cuál sea el ascendente de Javier Milei, un año de casa 6, ¿no? Fíjense, si pueden ver el numerito, uno de los números que está en los círculos de la casa 6 de Javier Milei es 53, que es la edad que tiene Javier Milei ahora, que cumplió 53 años el 22 de octubre del 2023, que fue justo el día de la primera vuelta de las elecciones. Y bueno, ¿qué nos dice un año de casa 6? Bueno, un año de casa 6, primero que nada, un año de casa 6 viene después obviamente de un año de casa 5. ¿Y qué es un año de casa 5? Es un año donde la persona brilla, donde la persona digamos, tiene toda esta cuestión del brillo solar, de la autoexpresión solar, ¿no? Está digamos, bajo los reflectores, está sobre el escenario, ¿no? Los años de casa 5 tienden a ser años de exposición, de juego, de reconocimiento, ¿no? Y bueno, Javier Milei el año pasado, hasta su cumpleaños del año pasado, digamos, de octubre del 2022 a octubre del 2023, tuvo un protagonismo enorme en la vida política argentina, y pasó de ser un político nuevo y que venía de ser panelista de la televisión a ser, digamos, la gran estrella de la política argentina cuando gana las PASO y todo el mundo está hablando de Javier Milei. Entonces, digamos, esto no es casualidad que se le dio un año de casa 5, ¿no?, del 2022 al 2023. Además, un año regido por Venus, que es Javier Milei tiene una carta nocturna, ¿no? Entonces, si hablamos por secta en las cartas nocturnas, el planeta benéfico es Venus. Así que tuvo un año muy benéfico hasta el del 2022 al 2023, y un año en el cual él se pudo expresar y pudo dejar claras sus ideas y pudo brillar, y tuvo gente que lo aplaudió, y bueno, llevó a cabo algo que a él no digamos, le es totalmente natural, porque tiene esa luna en Leo muy fuerte en su carta, ¿no? Ahora, después de la casa 5 siempre viene la casa 6, y la casa 6 ya significa que uno deja de lado un poco esa cuestión de estar arriba del escenario y se pone a trabajar, entra en bastidores, digamos, y entra a la oficina y se pone a trabajar. Y es un año donde uno tiene que, bueno, por un lado tiene que optimizar detalles, ¿no?, que tiene que ver con la casa 6. Por otro lado tiene que lidiar con la realidad, porque la casa 6 es considerada en astrología moderna una de las casas que tiene que ver con la tierra, ¿no? Digamos, por eso entre casa y signo, y Virgo sería sería el sexto signo, es una casa de tierra. Los antiguos no le daba, es decir, en astrología tradicional son los planetas los que son, los signos los que tienen
elementos, las casas no, ¿no? Pero bueno, es una casa donde siempre hay que lidiar bien o más sea o no de tierra, hay que lidiar con la realidad cotidiana, era la casa de los sirvientes, ¿no? Es decir, la casa de... Pero, a ver, era considerada la casa de los sirvientes no porque uno tenga problemas con los sirvientes, sino porque justamente era la casa de las rutinas y de todas las cosas aburridas que había que hacer para llevar a cabo, digamos, para poder vivir, ¿no? Entonces, en los tiempos antiguos, las personas que tenían más o menos dinero, esos lo dejaban en manos de sirvientes, que eran los que hacían las tareas de todos los días. Eh, Así que nada, Javier Milei, este es un año donde va a tener que encerrarse a trabajar. Curiosamente, no era la Casa 6 no es una casa muy reconocida, es decir, los antiguos decían que era una de las casas que no tiene contacto con con el ascendente, ¿no? Entonces no... es una casa donde uno está como medio encerrado, ¿no? Es la casa de la salud también. No sé si Javier Milei está teniendo alguna cuestión con su salud, pero sé que bajó de peso, así que a lo mejor tiene que ver con eso, que le recomendaron que bajara de peso, o tomó la decisión de bajar de peso para tener más energía o lo que fuera. Pero más allá de que es la casa 6, es decir, que esto marca que va a ser un año de mucho trabajo y de mucho detallismo, ¿no? En el trabajo, de ocuparse de los detalles, ¿no? Decía, más allá de que sea un año de casa 6, es también un año regido por Marte, ¿no? Y podemos notar que esto tiene que ver un poco con la energía que está emitiendo Javier Milei este año. Este año Javier Milei está, digamos, saliendo con los tapones de punta a, bueno, intentar imponer un poco sus políticas y sus ideas acerca de la economía y del Estado y de las cosas, y bueno, está diciendo frases polémicas como que el Estado es una organización criminal, se peleó un poco, digamos, acusó a los... se peleó con varios gobernadores, ¿no? E incluso se peleó con gobernadores de Juntos por el Cambio, o del PRO, que es el partido digamos, que lo apoya, ¿no? Es que no es su partido, pero que es el sector que lo apoya, de los dialoguistas, ¿no? Y después acusó a los legisladores de ser, al Congreso, que ser un nido de ratas, y que no le aceptan las leyes porque quieren, digamos, porque son corruptos, o porque son ricos, o porque quieren defender sus intereses, o los intereses espurios, digamos. Es un año en el cual Javier Milei está peleándose con todo el mundo. Ahora le sumó un nuevo frente porque postuló, esto es algo muy nuevo, para juez de la Corte Suprema, el juez Lijo, que digamos que tiene muchos detractores en el Poder Judicial, sobre todo en la Corte Suprema, ¿no? Y lo hizo sin consultar a la Corte Suprema, ¿no? Porque él había prometido que iba a consensuar a los miembros de la Corte Suprema, o los miembros propuestos por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema, con la Corte Suprema, y no lo hizo y se cortó solo con el juez Lijo. Entonces ya sumó un nuevo frente de batalla, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser así. Esto es muy interesante porque fíjense que Milei, el gran anuncio que hizo este año es el anuncio de este así llamado Pacto de Mayo, que quiere firmar con los gobernadores y con los políticos. Pero bueno, no sé si un año de Marte y de Casa 6 es el mejor año para que uno firme un pacto fundacional para el país, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver ninguna de las dos energías con el pacto fundacional. Eso tendría más que ver con un año de Venus, como el anterior, porque Venus es el planeta de la diplomacia, de la negociación, de juntarse con el otro y reconocer al otro y seducir al otro más que pelearse. Marte es ir a pelearse, ¿no? Básicamente. Y también quizás la casa para hacer un pacto de ese tipo sería o la casa 11, ¿no? O la casa 7, que tiene que ver con encontrarse con el otro, con reconocer al otro, ¿no? Es decir, la casa 6 es una casa donde yo estoy encerrado trabajando en la oficina, haciendo trabajos aburridos, ¿no? O trabajos administrativos, o trabajos de llevar el día a día de las cosas, ¿no? No sé si es una casa para, digamos, para hacer pactos fundacionales, ¿no? Como decía, grandes pactos. Pero bueno, hay muchas otras energías, hay que ver la carta de la Argentina, la carta de todo un montón de cosas, ¿no? Para ver estas cuestiones. Pero bueno, podemos ver que esto nos
estudiar las profecciones del presidente argentino Milei nos da una serie de datos interesantes acerca de qué tipo de año está viviendo y qué energías podemos esperar de él. Y también, bueno, de qué año, digamos, cómo vino el año anterior y cómo va a venir el año que viene, ¿no? El año que viene Javier Milei va a tener un año de casa 7 que también tiene que ver con, bueno, ahí va a ser, digamos, un año en el cual se va a tener que encontrar un poco con el otro que lo complementa, ¿no? Es decir, aquellos que no son como él, pero que él les tiene que dar validez. Y va a ser un año de Júpiter, de cierta expansión y de cierta buena fortuna, de cierta riqueza, ¿no? Entonces es posible que modere un poco sus políticas y esta cosa tan de atacar a todo el mundo y empiece digamos, a portarse mejor o a portarse mejor en el sentido de no buscar tanto conflicto con todo el mundo, ¿no? Eso digo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero recalcar que cuando digo el año que viene, no me estoy refiriendo ni al segundo año de mandato, ni me estoy refiriendo al año que viene cuando empieza el 1 de enero, me estoy refiriendo a partir de su próximo cumpleaños, es decir, él va a entrar en una profección de casa 7 este 22 de octubre, o en el momento que el Sol llegue, haga conjunción con su Sol natal, ¿no? Entonces, que ese es el cumpleaños astrológico. Así que, bueno, a partir de ese momento él va a estar en un momento, en una perfección de casa 7 regida por Júpiter, y Júpiter va a ser el señor del año. Por ahora estamos en un año de Marte, donde hay mucha confrontación y mucha cosa de buscar un poco el conflicto y eso. Bueno, vamos a ver otra carta. Y bueno, ya que tomamos la carta del presidente, empezamos por la carta del presidente, vamos a tomar la carta de un opositor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien está pasando, como podemos ver, por un año de casa 5, porque él cumplió 52 años, creo que el 25 de septiembre, ¿no? Es el cumpleaños de Kicillof. Y también estamos viendo que él tiene un año de Marte, ¿no? Bueno, el año de casa 5 es bastante notorio en el sentido de que Kicillof, bueno, ganó las elecciones, ¿no? Con este año de casa 5. Es el año en el cual le vinieron, bueno, un poco donde estuvo sobre el escenario, donde se pudo autoexpresar, donde estuvo pasándola bien. Y fíjense que este año también él tiene como esta cosa a ver, lo que sería el kirchnerismo que se fue del poder, lo considera Kicillof como la gran estrella de su política, como que el heredero de Néstor y Cristina en lo electoral sería Kicillof, ¿no? Que es el que pudo sostener la provincia de Buenos Aires y es un poco el que está en la vanguardia del kirchnerismo, ¿no? Así que es un año donde tiene donde no pasa para nada desapercibido, donde brilla, ¿no? No quiero decir los honores y eso, porque los honores tienen más que ver con la casa 10, ¿no? Pero por lo menos que brilla y se destaca y está en la boca de todos, eso es muy de un año de casa 5. Ahora, Axel Kicillof tiene una carta diurna, a diferencia de Milei, que tiene una carta nocturna. Entonces, si hablamos de una carta diurna, el maléfico de secta en una carta diurna siempre es Marte. Entonces, cuando Axel Kicillof está pasando por un año de casa 5, el cual surge esta cosa de casa 5, en el cual está, digamos, llama la atención de los demás y de alguna manera está un poco bajo las luces y sobre el escenario y se destaca, no pasa desapercibido, pero al mismo tiempo está pasando por un año regido por su maléfico. Entonces, cuando uno pasa por un año regido por el maléfico es un mal año. Y yo creo que Kicillof está teniendo un mal año, tiene todo este problema de que, bueno, es básicamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que es eternamente deficitaria. Es más, todo el sistema de la coparticipación argentina está hecha para que la provincia de Buenos Aires sea deficitaria y dependa de nación y no se corte sola como solía hacer la provincia de Buenos Aires siempre. Entonces estamos en medio de un ajuste. Kicillof no quiere ajustar, está subiendo los impuestos, la gente se está enojando con él, hay inundaciones porque no se hicieron obras, y bueno, hay una pelea básica. Fíjense que hay una pelea grande entre Milei y Kicillof. Milei no le da los recursos, es decir,
el presidente anterior, Alberto Fernández, le dio muchos recursos discrecionales a la provincia de Buenos Aires para que Kicillof pudiera gobernar sin tener problemas. Incluso le sacó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dársela a la provincia. Y ahora Milei no le está dando nada y bueno, Kicillof está empezando a tener problemas con todo eso, ¿no? Entonces fíjense que tenemos un enfrentamiento entre el presidente Javier Milei, que tiene un año de Marte, con el gobernador Kicillof, que también tiene un año de Marte. Kicillof está saliendo a responderle a Milei, critica a Milei en todos sus discursos y está diciendo que este gobierno es un desastre, que es... Entonces, bueno, hay una pelea muy fuerte entre estas dos personas que están teniendo un año de Marte. Sin embargo, el que está mejor posicionado es Javier Milei, por el hecho de que él tiene una carta nocturna, entonces Marte no es el maléfico de secta, entonces Marte funciona mejor, a pesar de que él tiene un mal Marte, porque tiene un Marte en Libra, que es un Marte que siempre termina siendo como muy agresivo, el Marte en Libra, mala onda. Paradójicamente, porque Libra es un signo que tiene que ver con la diplomacia, pero cuando Marte está en Libra, justamente como no se puede expresar bien, eso está bueno, en caída, en detrimento, ¿no? Marte en Libra. Después la persona termina siendo mucho más malhumorada y de mal carácter, ¿no? Pero bueno, el que está teniendo un año malo es Kicillof, o peor que Milei es Kicillof, porque es el maléfico de secta, ¿no? Entonces yo creo que está cosechando como muchos enojos y problemas, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, el siguiente ejemplo que quiero dar es el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es una ex candidata presidencial, ¿no? Patricia Bullrich está pasando, como podemos ver, un año de casa 8, que está regido por Júpiter, ¿no? Que corresponde por signo a Júpiter, porque es el regente de Piscis, ¿no? Que es el octavo signo a partir de su ascendente, ¿no? Los antiguos, para hacer las profecciones, tomaban casa por signo, digamos, o signo, lo que se llama whole sign houses, ¿no? Que cada signo es una casa, ¿no? Y bueno, en el caso de ella cumplió 67 años, ¿no? Si mal no recuerdo. Y en el caso de ella, bueno, como dijimos, casa 8 con Júpiter. Es interesante lo del año de casa 8, porque el año de casa 8 es un año en el cual uno se tiene que encontrar, bueno, es un año que tiene que ver con la muerte, ¿no? Sea muerte literal o muerte simbólica, y uno se tiene que encontrar en esos años con... bueno, todo lo que tiene que ver con la casa 8 también es encontrarse con verdades incómodas, con el lado oscuro de la vida, con cosas que uno quizás no quería ver y le vienen a uno de frente, ¿no? Y fíjense que en el caso de Patricia Bullrich, este año de casa 8 comienza para Patricia Bullrich el 11 de junio del 2023, ¿no? Bueno, no fue, digamos, bueno, fue un año, si nos concentramos en el año de casa 8, en el cual ella fue derrotada en las elecciones presidenciales y probablemente tuvo que dar de baja su sueño de ser presidenta de la nación, ¿no? Presidente de la nación. Así que, digamos, es el año en el cual de alguna manera tiene que procesar todas esas verdades incómodas de que, bueno, aquí ya no le daba para llegar a ser presidente, ¿no? En los años de casa 8 suele pasar esto, es decir, uno lidia con, ya digo, con muertes, o a veces son muertes de ilusiones, ¿no? Pero fijémonos que por más que sea un año de casa 8, también es un año que está regido por Júpiter, ¿no? El señor del año Júpiter. Entonces Júpiter tiene que ver con expansión, riqueza, buena fortuna, ¿no? Y bueno, Patricia Bullrich tuvo, desde otro punto de vista, un muy buen año. Es decir, ganó las internas, si bien no ganó las elecciones, ganó la interna Rodríguez Larreta, se convirtió en la candidata de su partido o de su espacio. Y bueno, inmediatamente cuando Javier Milei ganó, ella se alió con Javier Milei, y Javier Milei le dio un puesto muy importante, que es el de ministra de Seguridad, y se tiene que ocupar del Ministerio de Seguridad, que es un puesto clave, porque Javier Milei anticipaba que iba a tener muchas protestas de la izquierda y de sectores combativos a su gobierno, ¿no? Entonces organizar
digamos, el impedir que esas protestas lleguen a dañar el gobierno queda en manos de Patricia Bullrich, ¿no? Entonces tenemos acá de vuelta un poco la paradoja, quizás al revés que Kicillof, una casa que no es buena, pero con un regente bueno, ¿no? Por decirlo así, una casa que es problemática como la casa 8, Kicillof tiene una casa muy buena como la 5, pero como regente el maléfico. Acá Patricia Bullrich tiene como regente al maléfico de secta, perdón, al benéfico de secta, que es Júpiter. Ella, que Patricia Bullrich tiene una carta diurna, ¿no? El sol en la casa 10, si mal no recuerdo, 11. Y a ver, lo voy a mirar exactamente, en la casa 11 tiene el sol ella. Y así que bueno, esto nos marca que Júpiter es el planeta benéfico en una carta diurna. Y bueno, esto nos marca que dentro de la derrota, que si bien es cierto que sufrió una derrota, bueno, las cosas salieron bastante bien para ella. Tuvo un año de expansión, tuvo un año de suerte, de buena fortuna y bueno, en el cual le tocan las dos cosas: procesar un poco todas esas verdades incómodas con respecto de cuál es su verdadero lugar en la política argentina y cuánta gente la apoya y cuánta gente no, y al mismo tiempo, bueno, ser nombrada ministro estrella, ser una candidata a presidente que estuvo un poco en la boca de todos durante las elecciones, etcétera. Y bueno, vamos a mirar una última carta, que es la carta de las profecciones anuales de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Acá tenemos un año de casa 12. Cristina cumplió 71 años, regido por Marte, ¿no? Y acá ninguna de estas dos, casa ni el planeta, son buenas noticias, porque la casa 12 nos marca un año de final de un ciclo, ¿no? Es decir, el ciclo comienza en la casa 1, así que la casa 12 siempre tiene que ser el momento en el cual se termina un ciclo, se cortan un montón de cosas. Yo cuando hago consultas y la gente tiene un año de casa 12, le digo, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca, porque este va a ser un año en el cual seguramente se van a cortar cosas, van a terminar cosas, porque se está preparando el renacimiento, la nueva etapa que comienza a partir de la casa 1. Entonces durante este año es un año digamos, para hacer un poco la plancha y saber que hay ciertas pérdidas y ciertas cosas. La casa 12 también está relacionada tradicionalmente con el encierro, es decir, tenía que ver con la cárcel, con el hospital psiquiátrico, con el destierro, con todas cosas horribles, ¿no? Y bueno, ¿qué le pasó a Cristina Kirchner qué le está pasando a Cristina Kirchner a partir de este cumpleaños, ¿no? Ella cumple el 19 de febrero, si mal no recuerdo. 18, 19, no sé. Fue derrotada el kirchnerismo o el peronismo en las elecciones. Ella estuvo muchos años como un poco la figura referente del partido y como que, bueno, tenemos que sí o sí incluir a Cristina porque Cristina es la que tiene los votos. Y ahora en el peronismo se pone en duda que Cristina sea la que tenga los votos, entonces el rol de Cristina pasa a ser cada vez más cuestionado, ¿no? Y entonces ella misma ya dijo que no se iba a seguir postulando y que iba a irse un poco a su casa y que de alguna manera estaba como, no sé si terminando, pero haciendo como una especie de parate o de impasse en su carrera política, ¿no? Y bueno, está pasando un mal año, ¿no? Es decir, básicamente es un año en el cual desaparece, si bien sigue publicando cuestiones en Facebook y en las redes sociales, es como que su influencia cada vez va mermando. Y probablemente pase un año malo, tenga malas noticias, es decir, por un lado todo lo que tiene que ver con la pérdida de poder dentro de su propio espacio, que ya dijimos que el kirchnerismo está diciendo el futuro pasa por Kicillof, veremos si Kicillof está a la altura de eso o no. Y por otro lado, bueno, ella tiene muchos problemas con lo que sería el frente judicial, tiene, digamos, también que está teniendo malas noticias en ese sentido. Ella puso recursos ante cámaras que no le aceptaron y va a ser juzgada bueno, ella hay una apelación por el caso de vialidad por el cual ella ya está condenada en primera instancia, es posible que ratifiquen su condena, ¿no? Y quede más cerca de ir presa, ¿no? Porque cada instancia que le dan, cuando el fallo esté firme, va a tener que ir presa. Que no sé por qué no va presa antes, porque, digamos,
Por lo general a cualquier ciudadano común, cuando un juez lo declara culpable, va a la cárcel y tiene que apelar desde la cárcel, no se queda en su casa. Pero bueno, ella tenía fueros, etcétera. No soy digamos, legista, no soy abogado, así que no conozco bien cómo son las leyes, pero me parece injusto que alguien que tenga una condena esté libre, ¿no? Una condena sobre todo digamos, por asociación ilícita o por corrupción ocurrida desde el Estado, ¿no? Deberíamos empezar a mandar gente presa digamos, para dar el ejemplo, ¿no? Para que el próximo que quiera robar lo dude un poco, por lo menos. Así que bueno, estas son un poco las profecciones de Cristina Fernández de Kirchner. Está pasando por un año malo, y en un año de Casa 12 es un año de exilio, un año como si la persona estuviera en prisión y no pudiera brillar y no pudiera, digamos, participar un poco o interactuar con la realidad de todos los días. Es un año de preparación para una nueva etapa. Alguna persona me va a preguntar si cuando venga para Cristina un año de Casa 1 va a ser un año en el cual va a brillar. No necesariamente, o va a volver a la política, o va a volver ¿no? a ser protagonista política. Pero no necesariamente. Un año de Casa 1 significa que la persona desarrolla probablemente una nueva identidad, comienza un nuevo ciclo en la vida, y quizás el nuevo ciclo en la vida comience como Cristina como expresidente, ¿no? Como persona que ya, digamos, de alguna manera es parte más del pasado de la política que del presente, y sean los años de Cristina de la pospolítica, ¿no? Hay que ver qué pasa, hay que ver si la meten presa, si no la meten presa. Pero, digamos, un año de Casa 1 no significa que la persona va a renacer políticamente o en lo que sea, o en lo profesional o lo que sea. Así que bueno, amigos, esto vamos a parar acá, y bueno, como siempre, espero que les haya servido para entender este video, estos ejemplos, para entender las profecciones un poco más, y cómo hay que leer un poco las profecciones. Y bueno, les dejo un saludo, y les pido como siempre que si les gustó me den un me gusta, y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.